El tema de hoy es de criminalística del tema 21, que forma parte de las ciencias forenses también. Vamos a dar su concepto, los tipos de criminalística policial, médico-legal, otro tipo de disciplinas que colaboran con la criminalística. Hablando de disciplina, la criminalística es una disciplina en donde se aplican los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de la metodología científica natural en el examen del material sensible significativo relacionado con el presunto hecho punible. ¿Con qué finalidad? La de determinar su existencia para empezar, o bien reconstruirlo, y para señalar y precisar la intervención de uno o más sujetos a fin de llegar a la verdad histórica del hecho. Como objetivo material, la criminalística busca los indicios o las evidencias físicas que se utilizan y se producen en la comisión de hechos punibles o conductas presuntamente delictuosas. O sea, es el actuar práctico que se hace en el lugar del hecho. Como objetivo general, estudia esos indicios y evidencias físicas, orgánicas o inorgánicas, en la investigación criminalística, tanto en el campo de los hechos como en el laboratorio. Y formalmente es el fin de la criminalística, obviamente, es auxiliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología, auxiliar a quien, a los órganos que procuran y administran justicia, para proporcionarles los elementos probatorios, identificadores y reconstructores para saber la verdad técnica e histórica de los hechos fácticos que se investigan. Entonces, las tareas básicas de la criminalística son la investigación de forma técnica, la determinación de las conductas utilizadas por los agentes, el aporte de indicios e evidencias para identificar a la víctima, la proporción de indicios y evidencias para identificar a los presuntos autores y coautores, y la suministración de las pruebas materiales y periciales para determinar el grado de participación de los presuntos autores, de la víctima y de demás involucrados. Es decir, con todos los elementos e indicios, hacer una buena identificación de tanto víctimas como victimarios y de los elementos utilizados para la comisión de ese hecho punible, y que pongan en relación directa, un nexo directo entre la víctima y su agresor. Entendemos como un concepto de criminalística, entonces, como el estudio de las técnicas médicas y biológicas usadas en la investigación criminal sobre las huellas objetivas de los hechos delictivos, y a través de estas técnicas, procedimientos, tratar de establecer la identidad de las personas. O sea, que el fin es identificar de alguna manera todos los efectos, objetos y a las personas involucradas en un crimen. De acuerdo a las técnicas y elementos utilizados para esto, para llevar a cabo este fin, tenemos a la criminalística o identificación policial y a la criminalística o identificación médico-legal. En cuanto a la criminalística policial, se trata de establecer la identidad de las personas o de los cadáveres también, a través de diversos procedimientos, entre los que se encuentran tanto métodos científicos como métodos no científicos. Estos últimos se refieren a la descripción de los rasgos morfológicos como tatuajes, cicatrices, malformaciones y deformaciones. En estos casos no existe una ciencia prácticamente para identificarlo, porque ya están allí. Y ahora, los métodos científicos sí, tenemos los métodos fotográficos, el retrato hablado, las
técnicas dactiloscópicas que sí comprenden ya una metodología más científica. Por ejemplo, la dactiloscopía en la criminalística policial basa su estudio en las impresiones dejadas por los relieves papilares de las yemas de los dedos, de las manos. Estos son perennes, o sea, no desaparecen con el correr del tiempo, son constantes, invariables, específicos, por sobre todas las cosas. Y se presentan estas huellas desde los 6 meses de edad, inclusive ya intrauterina, hasta la muerte. Lo importante de las identificaciones o de la dactiloscopía es que no existen dos impresiones dactilares idénticas, exceptuando, como siempre hay exceptos, ¿verdad? Exceptuando aquellas personas que tienen un origen común embriológico, como los gemelos idénticos univitelinos, por ejemplo, que pudieran tener ese tipo de semejanza por lo menos. Ahí tenemos entonces un sistema informático en la criminalística policial que es el mayor auxiliante para la identificación a través de la policía. Este sistema se denomina AFIS, que al proporcionarle una huella digital, una huella dactilar, la identifica de forma rápida, ¿verdad? Y en realidad confiable. ¿A qué? A las personas que estén dentro de una base de datos proporcionada por los archivos de identificación. En breve, ya lo identifica, lo localiza y hace una serie de comparaciones con una base de datos que tienen para buscar sus antecedentes previos y cualquier otra información que fuese importante para la investigación, inclusive la fotografía del individuo y algunos datos generales. Por tanto, ¿qué podemos hablar en cuanto a la criminalística y qué es lo que se necesita cuando identificar cuando hay un hecho de muerte? Lo primero que hay que identificar es la identidad del fallecido. Luego, el elemento idóneo que produjo la lesión o lesiones, si es que es posible identificar qué fue. ¿Fue una piedra, un hacha, un machete, un arma de fuego, lo que fuere? Identificarlo y si es posible lograr en la búsqueda que se realice en el lugar del hecho, lograr y capturarlo, lograr encontrar ese tipo de elemento idóneo. Obviamente, entre el fallecido y el elemento idóneo tiene que haber un tercer elemento que es el probable autor del hecho. Por lo tanto, a ese probable autor del hecho también hay que tratar de identificarlo de manera científica y localizarlo en ese lugar del hecho de una manera en que pueda probarse también que él haya realizado los actos como para desarrollar ese hecho punible. Y de esa manera también se intenta reproducir esa historia de ese hecho punible, de la manera en que ocurrieron los hechos, basados en los indicios encontrados y que conecten al autor con el hecho. Obviamente, entonces, ¿qué es lo que se necesita identificar? ¿Quién o quiénes fallecieron? ¿Cómo, dónde, cuándo? Los hechos que narran estos indicios, él o los autores, cómo se conectan entre sí estos tres elementos. En cuanto a la criminalística médico-legal, las huellas son los elementos que uno tiene que tratar de reconocer, identificarlos y estudiarlos. ¿Y qué son las huellas? Son las marcas o señales que dejan en el lugar al paso un ser humano o un animal. Por ejemplo, las huellas dactilares o las mordeduras, o huellas en el terreno. Rastro se refiere a todo indicio, todo resto indiciado de un hecho doloso accidental. Doloso o accidental, digo bien. Como pueden ser las manchas de sangre, esperma o cabellos. La técnica utilizada en la criminalística médico-legal puede ser
la técnica radiológica, la odontología, los estudios de manchas de pelos y cabellos y los estudios de huesos. Se utiliza para determinar la radiografía, la edad aproximada de la persona, por ejemplo. Con una radiografía uno puede inferir un cierto tipo de edad. A través de métodos científicos también, como el método frontosinusal, en la radiología se puede apreciar ciertas peculiaridades óseas que pueden ser fruto de análisis, ¿verdad? Que puede indiciar la edad de la persona. También, asimismo, tenemos el método craneocelular o test de Voltaire. Dentro del cráneo, en la base de misma del cráneo, existe una pequeña silla llamada silla turca, en donde está la hipófisis, y esta es una glándula que va aumentando de tamaño y obviamente va modificando también el tamaño de esa silla, que es el lugar donde asienta esa glándula. A través de ese crecimiento, entonces se puede también establecer la edad de la persona. También se puede utilizar para identificar a las personas. Se efectúa como comparando con los estudios aportados por los familiares que ya están en sus casas, guardados en su casa, los traen y se pueden hacer estudios comparativos. Se tratará de establecer entonces la correspondencia entre eventuales secuelas de fracturas, por ejemplo. Es muy frecuente de que una persona haya sufrido una fractura, tenga sus radiografías en casa, inclusive sus radiografías de control, por si es que se colocó inclusive una prótesis o si se colocó un platino, ¿verdad? Entonces todos esos elementos son factibles de ser comparados con la radiología obtenida del fallecido. La odontología también aporta mucha información útil, principalmente cuando hay hallazgos de restos dentarios en grandes catástrofes, incendios. Entonces, lo que más es perenne son las piezas dentarias. Entonces, se puede realizar comparaciones. Nuevamente, las comparaciones son las que nos ayudan. ¿Se compara con qué? Con los hallazgos, con las fichas dentarias de las víctimas, aquellas que oportunamente tuvieron la oportunidad, valga la redundancia, de ir a un odontólogo, de registrar su ficha dentaria, de registrar lo que tienen, y ese odontólogo guarda esos archivos y se pueden comparar para saber si esas arcadas dentarias corresponden o no a esa víctima. ¿Y qué es la ficha dentaria? Viene a ser como una representación gráfica de lo que sería la dentadura de una persona. Habla de sus características anatómicas normales y peculiares también, traumáticas, patológicas, la existencia o no de prótesis, algunas anomalías profesionales, de hábitos. Entonces, todo esto queda registrado en un informe, un archivo que tiene el odontólogo y que puede ser fácilmente comparable. Esto, por ejemplo, sería un mapa de la arcada dentaria superior e inferior de una persona, y en este mapa entonces se registran las peculiaridades dentarias que observa el odontólogo y que puede ser comparada con la dentadura allá. Las manchas también proporcionan importante información. Su estudio, las manchas de sangre, esperma, calostro, si no saben, es el fragmento, el líquido que sale de la mujer que está por dar a luz, ¿verdad? La leche misma, el líquido amniótico, el meconio sería las heces de los recién nacidos, la orina y la saliva, todas estas pueden ser estudiadas y demostrarse de a quién pertenecería, y si pertenece a la especie humana para empezar, y si el material lo permite, inclusive establecer alguna correlación con determinada persona o determinado cadáver. En cuanto a la sangre, ¿qué podemos decir de ella? Que es capaz de establecer la conexión entre el sospechoso, el suceso criminal y el lugar de los hechos. También
puede respaldar o contradecir determinados testimonios en base a su presencia o su existencia. Es decir, si algunos testimonian o dicen que estuvieron en otro lado, pero se encuentra sangre de su tipo bien correlacionado, entonces le coloca al individuo en la escena del crimen. O lo respalda en caso de no existir. Pero evidentemente la mayor importancia que tiene la sangre y su presencia en la escena es su capacidad para, mediante su análisis, excluir a determinadas personas como sospechosos de algún crimen, cuando la sangre no corresponde a la víctima. La sangre también podemos decir que adopta una forma de manchas en el lugar de los hechos y su aspecto varía de acuerdo a su antigüedad, cuánto tiempo lleva esa sangre en ese lugar. Y también depende del tipo de soporte o de superficie donde asienta ese sangre. Las que son de coloración rojo vivo son recientes normalmente, y las antiguas ya son secas y son oscuras. La forma de las gotas en la mancha también depende de la naturaleza del plano que la recibe, si estaba en el suelo o en la pared, y de la inclinación con que caen también, y la fuerza cinética con que se van impactando sobre esa superficie. Es diferente una gota de sangre que va cayendo sin aceleración previa, es decir, cae desde la mano, está sangrando y en gotas, ¿verdad? Y en la superficie horizontal puede recibir un aspecto. Sin embargo, si la sangre sale de una arteria de grueso calibre, esas salen con un jet, con un yato, y normalmente no solamente el piso, sino las paredes impregnan con una característica peculiar de ese yato de sangre. Para detectar la presencia de sangre se basa también en la actividad de ciertos elementos químicos que pueden ser utilizados con las peroxidasas sanguíneas para localizar e individualizar la presencia de sangre a través de la hemoglobina. Y estas reacciones realmente obedecen a un cambio de coloración cuando se combinan la mancha de presunta de sangre con ese químico. Y normalmente este puede cambiar de color probablemente frente a la presencia de sangre. Las pruebas más populares incluyen la benzidina, la leucomalaquita verde, la fenolftaleína y el luminol, muy afamado. En cuanto a la fenolftaleína, es una prueba en que se hace una muestra con un hisopo de lo que supuestamente es sangre. Sobre ese hisopo se deja caer una gota del reactivo de fenolftaleína y también una gota de peróxido de hidrógeno. Si la muestra se torna roja, obviamente es una prueba de positividad con respecto a eso se trata de sangre. ¿Qué es lo que pasa con la fenolftaleína? Que tiene sus limitaciones, porque puede dar falsos positivos con otro tipo de peroxidasas, como la peroxidasa de los vegetales. También puede ser falso positivo en sangre con hemoglobina de otras especies que no sean la especie humana. Tenemos también el luminol, que es el compuesto más famoso en la detección de trazos de sangre, porque exhibe quimioluminiscencia al oxidarse con el hierro de la hemoglobina. Inclusive aquellas manchas de sangre que han sido limpiadas, han caído en el lugar del crimen y han sido limpiadas intentando borrar todo indicio, es posible detectarlas. Se rocía entonces con un atomizador y en cualquier lugar donde haya trazas de sangre se cataliza la reacción, creando un azul intenso que dura aproximadamente 30 segundos. Entonces, este reactivo luminol Blue Star Forensic contribuye a ese tipo de técnicas utilizadas para localizar manchas de sangre. ¿Qué es lo que hace entonces? En presencia de la luz fluorescente y a oscuras consigue la excitación de los átomos 3-aminos fosfolato disódicos, los cuales emanan fotones y delinean las manchas de sangre, inclusive si hay un trayecto o un arrastramiento. ¿Cuál sería la inconveniencia de este tipo de reacción? Es que hay reacción cruzada también con algún tipo de blanqueadores o de cloros, o como sería la iodín, la lavandina, ¿verdad? Dando el mismo brillo aparentemente. Aquí tenemos una prueba de luminol en donde se observa sangre en el sofá, pero sin embargo también se observa rastro de sangre de arrastre desde ese lugar hacia otro lugar de la casa.
Cuando decimos que hay una reacción, cuando hay una reacción de certidumbre de la presencia de sangre, ¿verdad? Tenemos que saber que es sangre. Entonces, si es que se colecta esa muestra, se puede llevar a una espectroscopio de sangre, entonces se puede comprobar que realmente se trata de sangre humana, por ejemplo, a través de este tipo de aparatos, que los identifica y los diferencia de otro tipo de sangre. El esperma también puede dejar manchas, y las manchas pueden ser recientes o antiguas. El semen también, el esperma, contiene espermatozoides por un lado y es secretado de las gónadas del varón. También, por el otro lado, en sus fases líquidas, contiene importantes componentes como enzimas y principalmente fructosa en gran cantidad. Esta fructosa es lo que hace que los espermatozoides sobrevivan durante buen tiempo fuera fuera de los conductos seminales. Entonces, a través de este líquido rico en fructosa, los espermatozoides se mueven. Cualquier material obtenido en la vagina, en el recto, o manchas sobre ropa que esté líquida, pueden ser entonces fáciles de ser analizados bajo microscopio y pueden verse estos espermatozoides movilizándose cuando son material reciente, ¿verdad? Si se trata de una mancha ya seca, se puede realizar una dilución y se puede observar también a través de una gota en el microscopio. Si no se observa espermatozoides móviles, por lo menos se van a observar espermatozoides inmóviles. ¿Qué es lo que nos ayuda a localizar esperma en una habitación, por ejemplo, donde se supone que hubo una agresión sexual? Es que el esperma tiene un conjunto de productos que se llama flavinas en gran concentración y que pueden adquirir luminiscencia o fluorescencia a la luz ultravioleta. Y eso los hace identificar bajo la luz ultravioleta la presencia de esperma en el lugar del hecho. Por ejemplo, en las sábanas se pueden ver este tipo de manchas que entonces uno los identifica dónde está y a partir de ese momento uno puede ir en ese lugar de la tela, de la sábana, puede ir a analizar ese producto espermático, supuestamente espermático. Aquí vemos otra. La orina. La orina también pueden dejar manchas. ¿Y por qué decimos, bueno, la orina en qué puede aportar? Porque si se encuentran restos de orina, por ejemplo, en una agresión sexual, puede, eh, puede permitir pensar de que el agresor tiene algún tipo de perversión sexual. Por ejemplo, la persona que agrede y después le orina a su víctima, por ejemplo, es un tipo de perversión. Entonces se puede realizar pruebas para identificar la orina. Y el método químico es que al mezclar en un tubo un poco de lo que es supuestamente orina y solución química se forman una intensa coloración azul. Y también se pueden formar cristales. El primero sería el método químico. Y al mezclar sobre la lámina unas gotas de orina y varias gotas de reactivos pueden formar cristales como de agujas que a veces se agrupan en estrellas. ¿Qué otro tipo de mancha podemos encontrar en algún lugar de un lugar de un hecho delictivo? El pus, es decir, el pus que ustedes conocen, de una infección, una herida infectada. Puede haber personas que tengan heridas infectadas y dejar accidentalmente pus en el lugar, o quizás el agredido no esté en el lugar, pero se encuentra pus en el lugar, que puede permitir estudiar ese pus también. Se pueden observar al microscopio los leucocitos, la presencia de gonococos, estafilococos, estreptococos, que son las bacterias que normalmente puedan producir una infección que produzca un pus. El estudio de pelos y cabellos. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos demostrar que la pertenencia de esos elementos a una persona, primero si es una especie humana y si es una especie humana, a quién correspondería si es que encontramos todavía algunos elementos fáciles de ser examinados de manera biológica.
Así entonces tenemos el cabello, que es el término que utilizamos para diferenciar del pelo de la cabeza. El cabello, el pelo de la cabeza. Y vello, para diferenciar los pelos más cortos que se encuentran en el resto del cuerpo. Obviamente por su pequeñez, por su diminutez, son difíciles de encontrar si uno no los busca, pero si uno los busca, pueden ser encontrados. Obviamente su recolección por eso se ve dificultada. Tenemos que tener en cuenta que los pelos pueden caer de forma natural, es decir, no es que se los arranque la persona, sino naturalmente van cayendo. Personas que te tocan la cabeza, en ese momento de tocarse la cabeza pueden caer esos pelos. Por eso es posible también encontrar pelos de personas que no tengan nada que ver eh, con, con el crimen en ese lugar porque se cae. Inclusive pueden ser encontrados pelos del personal que está involucrado en la investigación. Por ello es importante identificar a las personas que entran en el lugar del hecho como investigadores. Puede encontrarse también en las uñas, en la región genital, en la vestimenta, cuando existe un contacto mucho más íntimo entre el victimario y la víctima. ¿Qué es lo que vemos en los pelos? Los pelos tienen una serie de elementos, la raíz, el tallo y la punta. Y se puede observar microscópicamente en un corte transversal que cuenta también con una médula y una corteza y una cutícula. Son partes de estratos tanto del pelo como del bulbo. Pero decimos, ¿el pelo es humano o no es humano? Bueno, también eso se estudia. Por tanto, hay ciertas diferencias que discriminan que el pelo pertenezca a un ser humano o a un animal. ¿Qué es lo que vamos a ver con los pelos? Bueno, tenemos que ver primero si es animal o es humano. ¿De qué raza es? ¿De dónde provendría? ¿De qué parte del cuerpo humano corresponde ese elemento pilífero? Puede ser el axilar, puede ser la cabeza, puede ser el cuerpo. ¿Qué edad podría tener la persona que tiene ese pelo? Se puede determinar una edad aproximada también. El sexo. ¿Cómo determinamos el sexo por un pelo? Pues el pelo íntegro, el que tiene el bulbo, también tiene células que pueden ser pasibles de realizarse una tinción especial y observar al microscópico. Y el microscopio, ustedes saben bien que la cromatina de Barr, que era uno de los elementos para diferenciar el sexo masculino y el femenino, corresponde al cromosoma X en estado de inactividad en la célula. Y ese cromosoma X en estado de inactividad, cuando hay dos, uno está inactivo, entonces ese inactivo se ve en las personas, individuos del sexo femenino de la especie. Si no tiene cromatina de Barr es porque tiene solamente un cromosoma X y también tiene un cromosoma Y. Y ese cromosoma X debe estar activo, no puede estar inactivo. Entonces, solamente aquel cromosoma extra inactivo se lo observa como un elemento como cromatina de Barr en el microscopio electrónico. Si fue por arrancamiento, también se puede observar, y si fue cortado o cayó espontáneamente. Obviamente el folículo piloso es el elemento importante para ser estudiado, tanto para cromatina mástil como también como para determinar algún estudio de ADN que fuera posible y fuera identificatorio con relación a esa persona. Pasamos a los huesos. Los huesos también son importantes para realizarse estudios. Algunos autores denominan esta parte de la criminalística como antropología forense física o osteología médico-legal. ¿En qué consiste este estudio? En establecer la pertenencia de determinado individuo, o sea, su identidad. Primero, si pertenece a una persona y segundo, para ver la data de la muerte y determinar inclusive la causa de la muerte. ¿Cómo podemos identificar la causa probable de la muerte con los huesos? Pues bien, si existen, si es un cráneo, existe una grabación típica de un
un disparo por arma de fuego, entonces ya establecemos la causa de la muerte, ¿verdad? Es un ejemplo. La identificación ósea. Tenemos tres estamentos, tres posibilidades. Los diagnósticos de compatibilidad, los diagnósticos de probabilidad y los diagnósticos de identificación personal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando hablamos de diagnóstico de compatibilidad es que decimos que es compatible que estos huesos pertenezcan a una persona tal. Es una cosa muy inespecífica. Consiste entonces en ¿qué? En determinar la especie, la raza, la talla y la edad y el sexo es posible. Eso no significa que identifiquemos a la persona, sino le demos un margen más reducido a qué personas buscar como supuestos pertenecientes de esos huesos hallados. Entonces se puede determinar la especie, saber si se trata del material, primero si es humano o es un hueso de origen animal, la determinación de la raza, también a través de ciertos índices cefálicos, prognáticos, algunos elementos probatorios con relación a la raza a qué pertenece ese hueso. También la talla, es decir, la altura. Cuando se trata de huesos pequeños se puede inclusive determinar talla antes del nacimiento y también se puede hacer después del nacimiento. Se recurre a ciertas escalas que nos da la posibilidad de determinar cuánto tiempo, cuál es la edad de la persona que sirve con esa talla. Por eso, al igual que la determinación de la talla, entonces se puede también hacer la determinación de la edad, antes y después del nacimiento. En la determinación de la edad, antes del nacimiento usamos un método empírico, es decir, se recurre a una talla aproximada de lo que podría tener la persona en la primera mitad del embarazo. Y eso se discrimina en meses. Por ejemplo, un feto que tiene 16 centímetros de talla le correspondería a una edad gestacional de aproximadamente 4 meses. 4 al cuadrado, 16. La determinación de la edad después del nacimiento también puede hacerse y puede variar entonces desde los siguientes elementos. En el cráneo tenemos algunas suturas craneales. El cráneo en total es una unión de varios fragmentos óseos en forma de tablas. Y esos se unen o tienen una articulación en sí. Y estas articulaciones o suturas craneales se van cerrando de acuerdo o van pasando el tiempo. Entonces, entre los 2 y 8 años, por ejemplo, la sutura media frontal se cierra. Y las otras suturas coronal entre los 40 y 60 años. Y así sucesivamente algunas suturas van cerrándose y van determinando la edad de la persona, la edad probable de esa persona. La erupción dentaria existe también una dentición temporaria y otra definitiva, todos saben los dientes de leche y compañía. Entonces, la presencia de dientes de leche nos hace pensar obviamente que esos huesos pertenecen a un niño, a un precoz. Tenemos también como diagnósticos de compatibilidad la determinación del sexo. Esto puede determinarse a partir del cráneo y de la pelvis. Hay algunas mediciones que corresponden más a cráneos masculinos y otros para cráneos femeninos. Así también la pelvis, hay diferenciaciones interesantes con respecto a lo que sería una pelvis femenina y una pelvis masculina. En cuanto al cráneo, podemos que en el varón, por ejemplo, tenemos que el volumen sería de mayor de 1300 centímetros cúbicos y tiene rasgos más pronunciados, más rugosos, y su peso es aproximadamente 80 gramos o más. En la mujer todo lo contrario, no alcanza generalmente los 1300 centímetros cúbicos, las facciones son menos pronunciadas, son más suaves. En cuanto a la pelvis, obviamente por la especialización de la mujer de ser procreadora, ¿verdad? Tiene ciertos parámetros pelvianos que son típicos de mujeres porque la pelvis viene a ser el canal pelviano para la salida del feto. Por ello es que en el varón es alto y estrecho, sin embargo en la mujer es más ancho y más bajo. Tiene
más de 50 milímetros de alto en el hombre, ¿verdad? Y en la mujer tiene menos de 45 milímetros de ancho en cuanto a la anchura, ¿verdad? El ángulo es diferente también y el canal del parto aporta una circunferencia mucho mayor en la mujer que en el varón. Entonces, hasta aquí habíamos hablado de diagnóstico de compatibilidad, es decir, es compatible con algo, con una persona de sexo masculino, con una persona de aproximadamente tantos años de edad, con una persona de raza negra. Todas esas cuestiones son diagnósticos de compatibilidad. Ahora tenemos diagnóstico también de probabilidad. Entonces, acá se trata de establecer entonces ya si es más probable que corresponda a un determinado individuo. Por ello se debe disponer de algunos datos que puedan aportar los familiares, como referidos a una particularidad o peculiaridad de la estructura ósea de esa persona, o fracturas antiguas, o la presencia de prótesis, o anomalías o algunos procesos degenerativos que haya tenido la persona, como por ejemplo artritis, artrosis, o cualquier otro tipo de signo que pueda tener gran significancia para hacer un diagnóstico de probabilidad. Ya el diagnóstico de identificación personal es un poquito más específico. Ya buscamos a una persona, buscamos que haya una comparativa que nos haga pensar que esos restos óseos corresponden a cierta persona. Se hace, por ejemplo, el método de la superposición de las imágenes fotográficas de frente y perfil a las radiografías de cráneo que se pueden realizar el cadáver, ¿verdad? Se busca las coincidencias de algunos puntos específicos, como los arcos supraciliares, la línea de unión del frontal con los huesos nasales, los rebordes orbitarios, la ubicación de las pupilas en las cavidades orbitales también puede ser interesante, y también las pruebas de compatibilidad inmunogenética. Cuando hablamos de pruebas de incompatibilidad inmunogenética, vamos a hablar más para frente, ¿verdad? Y tenemos también la data de la muerte, hace cuánto que ocurrió la muerte. Bien sabemos que el proceso de putrefacción puede durar años, décadas inclusive, y de eso no está exento también los elementos óseos, ¿verdad? Alguna diversidad de factores endógenos y exógenos hacen que eso sea diferente de una persona para otra. El lugar donde permaneció el cadáver también. Todo esto condiciona esa fase de esqueletización. Por ejemplo, en algunos cementerios se puede alcanzar esa esqueletización en 3 años y en otros, por ejemplo, 4 o 5. Se usa entonces como manera de datar la muerte de la persona un esquema viejo, pero útil todavía, que el esquema de Müller. Aquí tenemos entonces, en el esquema de Müller, tenemos por ejemplo, la formación de una capa de moho en los cadáveres sepultados en tierra, que acontece entre los 2 a 4 años. La desaparición de las partes blandas en los enterramientos en fosas, que pueden aparecer en el 3.º a 4.º año después de la inhumación. La desaparición de los ligamentos y cartílagos en los cadáveres sepultados en tierra, que acontece después de los 5 años. La desaparición de la grasa de los huesos, que puede pasar después de los 5 o 10 años tras la muerte. El hueso no tiene médula ósea cuando haya pasado más de 6 años. Y no hay nada de materia orgánica en el canal medular cuando ya han pasado más de 10 años. Después de esto ya comienza la destrucción de estos huesos, entre 10 a 15 años, y se vuelve quebradizo y frágil con una superficie más porosa después de los 50 años. Como le había dicho, existen ciertos criterios también de la muerte, como son los criterios bioquímicos, cuando estudiamos elementos óseos. Esto se basa en el hecho de que hay cambio de la composición del hueso, cambio de la composición química, al saber que la parte orgánica del hueso experimenta fenómenos putrefactivos, obviamente, pero no nos quedamos con la parte
no orgánica, que sufre transformaciones químicas. Esto sucede cuando está en contacto el hueso con la tierra, por ejemplo. De las dos partes en que podemos considerar constituir el hueso, la parte orgánica y la parte mineral inorgánica, la parte orgánica sufre ese proceso de degradación putrefactiva, enriqueciéndose relativamente la parte mineral. Entonces, va pudriéndose la parte orgánica y la parte mineral se va enriqueciendo. De otra parte, si el hueso está en contacto directo con la tierra, se produce entonces un intercambio mineral entre ese medio y el hueso. Es por ello que el hueso puede enriquecerse con esos minerales que están en la tierra y empobrecerse en otros, puesto que en el momento de la muerte el contenido mineral llega hasta 50%, pudiendo llegar hasta alrededor del 60% a través del transcurso de los años. Entonces se va enriqueciendo ese hueso. Les había hablado de la prueba de compatibilidad inmunogenética, que es otro punto interesante en el reconocimiento de los huesos. Esto es debido a la aplicación del sistema de ADN, ¿verdad?, a la criminalística. Y ha sido el avance más importante desde el descubrimiento de las huellas dactilares como medio de identificación. Antiguamente solamente el medio más importante es el de las huellas dactilares, hasta que apareció el ADN. ¿Qué podemos decir del ADN? Del polimorfismo del ADN. La tecnología del ADN desarrolla numerosos marcadores moleculares para diversos propósitos. En este marco, la tipificación de los polimorfismos del ADN permite definir que existe un cierto potencial de especificidad individual. Este polimorfismo implica de que un ADN no es igual a otro ADN de otra persona. Puede haber semejanzas, pero esas semejanzas no son del 100%. Pero esas semejanzas otra vez nos hacen posible descubrir parentescos entre hijos y padres cuando se hacen comparaciones de ADN. Cuando hablamos de polimorfismo de ADN, hablamos que dentro de un gen, dentro del cromosoma, están los genes. Hay trozos que emiten mensajes expresables en el fenotipo. Esto quiere decir que esos mensajes hacen que la persona tenga cierta característica externa bien diferenciada de otra persona. Estas áreas están intercaladas con otras áreas de ADN que no transmiten ningún tipo de información para sintetizar proteínas y que constituyen cerca del 90% de la totalidad del genoma. Es decir, 90% no nos transmiten nada, pero están allí, pero tienen una especificidad. Estas secuencias son llamadas intrones, pues pueden desempeñar otras funciones y demuestran que características que son capaces de definir la identidad biológica de una persona con una gran confiabilidad. Los sectores silenciosos del que hablamos de los genes son aquellos que no codifican mensajes, no hacen que la persona tenga algún tipo de color de ojo, un formato de orejas, no codifican para nada. Son secuencias repetitivas, sí, pero sí permiten individualizar a los seres humanos con una precisión que hasta ahora era desconocida, si se exceptúan las huellas dactilares. Es decir, ese 90% que no contiene mensaje, pero tiene una especificidad, puede permitir la identificación de una persona. La tecnología del ADN, con su desarrollo actual, provee potencialmente un margen de probabilidad superior al 99,9999%. O sea, 0,0001% puede fallar. Es escasísimo el margen de error. Entonces, nos da una cierta certeza cuando se quiere identificar una persona. Por eso es importante la identificación humana. ¿Por qué? Porque es muy estable. El ADN no se modifica con el tiempo. Una persona nace con ese ADN y muere con ese ADN. No se modifica. Por eso es importante la identificación. Es muy estable también, porque permite rastrear esas diferencias
polimorfísticas en cualquier tipo de muestra biológica. Puede, por ejemplo, realizarse análisis en muestras muy antiguas debido a esa estabilidad de esa molécula. Y aún así podemos obtener resultados magníficos. Les decía que el ADN no se altera a lo largo de la vida del individuo. Es decir, no podemos nacer con un ADN y después de un tiempo me hago un procedimiento, una transfusión de sangre o lo que sea, y opa, cambió su ADN. No, no se puede. Lo que sí puede pasar, gente, sí, eso sí es posible, que la persona haya recibido múltiples transfusiones de muchas personas y de repente sangra, y obviamente en ese sangrado en donde hay sangre de otra persona, puede haber ADN de esa otra persona que fue el donante, nada más que eso, pero no por eso cambia. Se toma entonces muestras de la persona. ¿De qué se toma cuando se hace estudio? De la persona viva, de un cadáver o de restos humanos, y se cotejan esas características de ese material con las de otra persona, ¿verdad? Si se tiene una base de datos, de ahí que se puede, por el parentesco, se puede determinar la identificación de personas. Si se toma el ADN de un occiso, ¿verdad? Y se compara con una persona que probablemente sea el hijo de ese occiso, de ese fallecido, obviamente van a haber una especificidad tal que pueda decirnos que ese occiso puede ser el padre de esa persona viva que está solicitando, que está buscando afanosamente a su padre fallecido. ¿Qué indicios se analizan cuando se analizan indicios biológicos y que tengan que ver con ADN? Se pueden analizar sangre, se puede analizar semen, saliva, líquido amniótico, orina. Todos esos indicios líquidos. También las manchas secas de sangre, de semen y saliva se pueden analizar, porque hay material genético en esas manchas. En los cabellos de la escena lista también se pueden analizar, siempre y cuando contengan ese bulbo, esa raíz medular, en donde todavía existen células con material genético. También aquellos indicios provenientes de los delitos sexuales, como los hisopados orales, vaginales, rectales y corporales, que recolectan material biológico correspondiente probablemente a la persona agresora sexual. Entonces se puede hacer comparaciones también. Las muestras provenientes de cadáveres recientes o putrefactos también se pueden hacer, y los dientes también se pueden someter a estudio de ADN. Las muestras patológicas y fijadas. ¿Cómo se entiende eso? Aquellas muestras que se han quitado de una persona que ha sufrido, por ejemplo, una colecistitis aguda, se quita la vesícula, se va a patología para hacer estudios. De esa muestra también se pueden quitar elementos biológicos para la prueba de compatibilidad inmunogenética. Muestras presuntivas de sangre de la escena del delito también se pueden recolectar. Por ejemplo, aquellas que fueron detectadas a través del luminoide. ¿Cuáles son los materiales de elección en cadáveres? Pueden ser los huesos, los distintos tipos de huesos pueden ser útiles. Los dientes, ya le había dicho. La piel, pueden realizarse estudios de la piel. El músculo, pelos, y la cantidad debe ser un volumen no menor de 5 centímetros cúbicos. Excepto en los dientes sí que se necesita mucho más. En los vivos, la sangre, se puede extraer sangre. La orina también se puede determinar en la orina material genético. Los hisopados de cavidades bucal, rectal, vaginal también puede ser el sitio de colección de material. Las manchas orgánicas de sangre, semen, saliva, en telas, tapizados, maderas, etc., pueden ser útiles para realizar esa prueba de compatibilidad inmunogenética. Finalmente, decimos que las modalidades tradicionales de identificación basadas en el reconocimiento físico, las medidas antropométricas, las comparaciones antropológicas, la detección de estigmas típicos de unas personas, los exámenes odontológicos y radiológicos
y la sistematización de las huellas dactilares, con su irreemplazable aporte de certeza que nos han dado siempre, han demostrado su utilidad a lo largo de muchos años y mantienen su vigencia. No lo podemos olvidar, no lo podemos desechar de un saquete. Pero la ciencia forense también ha recurrido a la genética con esa finalidad identificatoria desde que fue posible aplicarla. Y a través de ese camino hace una certeza equiparable a la de las huellas dactilares, que antes eran las únicas posibilidades y ahora ya tenemos la posibilidad de las huellas del sistema del ADN por sistema de compatibilidad, histocompatibilidad. Y esto es lo último que quería pasarle el mensaje, que quiere decir que si bien el ADN es magnífico, de gran certeza, tampoco es fácil aplicable porque hay que hacer siempre comparaciones con otras personas. Y debido a que nosotros no tenemos una base de datos, esas comparaciones tienen que hacerse ante una persona probable o ante un familiar probable. Por ello, no pierden la eficacia los demás elementos de estudios que se realizan, sean huellas dactilares, sean estudios ontológicos, sea lo que sea, no pierden su eficacia. Siempre están allí como una forma de hacer realizar ese tipo de identificaciones que son peculiarmente importantes en los casos de hechos punibles. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana.